Buenas noches a todos. Nos estamos conectando de nuevo, ya estamos en grabación. Vamos a retomar esta presentación y cuando sean las 7:30 estaré pendiente para entonces pasar a conversar acerca de la tarea que ya les he dejado. ¿Okay? Cualquier duda que tengan, la podemos conversar en ese espacio. Okay. La última lámina que veíamos en la clase pasada era esta que están viendo allí. Hablamos acerca del derecho a la información. Nosotros como elementos sociales, como personas que estamos dentro de una colectividad, tenemos, como siempre, desde que la humanidad es humanidad, derechos y deberes. El problema es que esa atención a los derechos no ha sido uniforme. No, como todos sabemos, pues los derechos se han ido ganando a lo largo de la historia. Los derechos se han ido acomodando a lo largo de la historia y el derecho que consideramos hoy fundamental, que es el derecho a la información, realmente vamos a ver que es un derecho bastante nuevo. ¿Okay? En la clase pasada veíamos eso un poco, que la mayoría de los códigos legales antiguos no contemplaban que el ciudadano tuviera derechos. De hecho, los derechos, la misma clasificación de ser un ciudadano es tardía, no apareció en Occidente, sino hasta la época del imperio griego, de los imperios griegos, de los reinos griegos. Fue cuando empezaron a surgir los temas de que los ciudadanos tengan derechos. Y no todos, a todos los ciudadanos. En general, lo que ocurrió durante gran parte de la historia antigua es que los gobernantes eran quienes tenían los derechos, porque eran sociedades bastante primitivas, en cierto sentido, aunque eran muy sofisticadas en algunas cosas, como la Babilonia o la China, que tenían cierto grado de sofisticación. De todos modos, siguen siendo sociedades muy basadas en la autoridad. Bueno, con el advenimiento de la democracia griega, eso da algunos pequeños pasos. Los griegos fueron los primeros que definieron que el gobernante tenía que tener unos límites. Existen muchísima documentación acerca de las formas de gobierno griegas. De hecho, Aristóteles fue uno de los filósofos que en su vastísima obra recabó las constituciones de los pueblos antiguos. Y él mismo se asombraba de decir de cuántas formas distintas el hombre puede gobernar al hombre. Y él mismo se asombraba de que en el momento de mayor esplendor griego, los ciudadanos podían controlar a sus gobernantes. Eso era una cosa que era relativamente rara en el mundo antiguo. Entonces, pero además de eso, pues, no solamente puedes controlar al gobernante, además puedes tener derechos sobre tu propia información y sobre tu propio honor, que iban más allá de lo que se hacía usualmente para la época, de hace 2000 años, para lo que usualmente se hacía para la época, donde el gobernante tenía derechos prácticamente absolutos sobre su. El derecho moderno, bueno, lo llamamos moderno, pero tiene ya va para sus primeros 1000 años. Empieza poco a poco, en el siglo XIII, en el mundo occidental, con la Carta Magna inglesa, o sea, la primera constitución que se definió en el mundo moderno. Pero en esa Carta Magna, si bien ahí directamente no se habla de estos temas que estamos tratando de conversar hoy, censura, información, conocimiento, no se habla de manera explícita, es la primera vez, digamos, en el mundo occidental moderno donde los ciudadanos, organizados a través de sus gobiernos locales, eh, pueden tener un cierto control sobre la monarquía. Y eso incluye el derecho a conocer los gastos de la realeza. Eso, eso no era común, no era conocido en el mundo antiguo. Bueno, repito, en el mundo griego sí habían algunos avances al respecto de eso, pero que no prosperaron.
a lo largo del Imperio Romano. De hecho, cuando llegó el imperio se acabó eso. El gobernador, el emperador podía gastar lo que él quisiera y llevaba un manejo del Estado y no tenía que rendirle cuentas al Senado, pues, excepto en gastos de guerra. Perdón. Eh, lo interesante de esto es que si hacemos un repaso por la historia, veremos que muchas legislaciones de las que son modernas ya se estaban haciendo en Inglaterra, en lo que se llama la Edad Media Tardía, en 300, 1400. Y con el advenimiento del Renacimiento, en el 400 italiano, en los años 1400 a 1490, particularmente en Italia, empiezan a surgir los profundos sentimientos humanistas. Empieza a surgir el humanismo como una forma de filosofía centrada en el hombre y en la idea de que el hombre, por su propia esencia, tenía derechos y tenía un valor, pues más allá de ser un súbdito de un gobernante o más allá de ser un hijo de Dios en el sentido solamente de los deberes para con Dios. El ser humano empezó a tener derechos. En esa misma época, cercano a la tardía Edad Media, donde por primera vez queda abolida la esclavitud en las islas inglesas. Pienso que los ingleses abolieron la esclavitud hace muchísimo tiempo en sus territorios, pero no fuera de sus territorios. Entonces, muchos comerciantes de esclavos eran ingleses. Claro, dentro de Inglaterra no podían tener esclavos, pero los podían comerciar libremente fuera de Inglaterra. Esos derechos, por ejemplo, el derecho a no ser esclavo, sino a vivir de manera libre, ya eran derechos muy ingleses, en épocas bastante adelantadas, vamos a decirlo así. Mucho antes que la Revolución Francesa. En el mundo occidental nos acostumbran a pensar que la Revolución Francesa fue el inicio del verdadero movimiento de los derechos humanos. En cierta manera lo fue, pero cuando se hizo la Revolución Francesa ya Estados Unidos existía, ya tenía unos 15 años de existencia, ya había sido la Revolución Americana. Y ya las cortes inglesas habían pasado por unos periodos de definición de derechos para el rey, de deberes para el rey. Al rey se le habían eliminado algunos de sus poderes. Bueno, por ahí me estoy yendo en varias cosas que no tienen nada que ver explícitamente con la libertad de expresión. Sin embargo, sí voy a mencionarles que ya para el siglo XIX y a finales del siglo XVIII, en 1790 y 1800, ya la sociedad inglesa era bastante liberal comparada con otras sociedades. En esa misma sociedad, en esa misma época, perdón, sociedades como la española eran muchísimo más absolutistas, pero la sociedad inglesa tenía libertad de expresión bastante amplia y existían los partidos políticos, ya el parlamento se podía por en base poblacional, ya habían elecciones para el parlamento. Es decir, la democracia occidental sólida nace en Inglaterra. Se refuerza luego de la Revolución Francesa el imperio de Napoleón. Cuando está Napoleón I, empiezan a retomarse el sentido de los derechos ciudadanos en Francia. Pero en toda esa época, incluso en los Estados Unidos, que ya gozaba de una democracia bastante sólida, democracia donde solamente votaban los hombres y había esclavitud, pero democracia al fin, una democracia imperfecta como la griega, si lo quieren ver así. En esos países ya existía una poderosa corriente de libertad de expresión, pero, por ejemplo, el derecho a la libertad de las comunicaciones y a la privacidad no estaba garantizado. Porque las primeras leyes, las primeras actas de garantizar la privacidad en las comunicaciones son realmente de finales del siglo XIX. Hasta mediados del siglo XIX era perfectamente legal en Estados Unidos y en Inglaterra que cualquier autoridad abriera una carta de la leyera. Eso, de hecho, por eso desconocemos tanta, tanto testimonio hemerográfico. Hemerográfico no, esto es cuando se trata de cartas epistolar. Muchos testimonios epistolares a lo largo de la historia, porque las cartas prácticamente eran documentos públicos. Por eso tenemos muchísimas recopilaciones de cartas, incluso cartas personales, que obligaban de alguna manera a las personas a utilizar códigos, a utilizar metáforas para anunciar sus asuntos personales cuando no querían que alguien los conociera, porque las cartas podían ser abiertas casi por cualquiera y podían ser
leídas casi por cualquiera durante el camino de la casa. No casi, sino al final del siglo XIX, donde en Estados Unidos ya empiezan a haber leyes para proteger el, el derecho de las personas a su propia privacidad y de su propia obra. Entonces estamos hablando que ese tipo de derecho es relativamente nuevo. Sin embargo, el derecho, por ejemplo, de burlarse o de satirizar a los gobernantes es muy antiguo, muy, muy antiguo. Ya hay muchos testimonios, porque hay obras, quedaron obras escritas, de sátiras políticas escritas en la época de los griegos, donde con muchísima, pero muchísima mordacidad, con muchísimo, no sé cómo decirlo, con palabras muy fuertes, hablaban de los gobernantes del momento. Incluso en Roma hubo comediantes muy famosos, como comediantes hoy en día que su negocio, pues su, su talento era la mordacidad, la burla hacia el poder, las sátiras hacia el poder. Eso en el mundo antiguo existió mucho. Y bueno, nosotros, una de las cosas que podemos preguntarnos es si eso efectivamente es considerado un derecho. ¿Hasta dónde se puede ser considerado un derecho? Bueno, aquí podemos participar un poco en esta conversación. Eh, la clase pasada, antes de terminar, yo les comentaba que buscaran algo acerca de la paradoja de Popper. Se las escribí en el chat la clase pasada. Quisiera saber si alguno de ustedes leyó algo acerca de la paradoja de Popper. La que está escrita. ¿Qué conseguiste saber? ¿Qué leíste al respecto? Aló, buenas, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Sí. Bueno, básicamente plantea el hecho de que este, uno tiene que ser intolerantes con los intolerantes. Este, si, por ejemplo, un ejemplo, hablando del libre acceso a la información o, o bueno, en una sociedad en donde la gente es libre, si hay un grupo que es libre de pensar ciertos pensamientos que son intolerantes hacia ciertos grupos, este, eh, eso atenta contra la propia libertad. Entonces el sentido, o sea, justamente el asunto de la paradoja es que uno tendría que ser intolerantes con esos intolerantes, porque si no, se atenta contra la propia libertad. Hay que ser intolerante con los intolerantes. Entonces, fíjense que la paradoja de Popper es una paradoja, porque él dice, bueno, si usted es tolerante con los intolerantes, ¿qué sucede si los intolerantes logran tomar el poder? Eso ha sido una discusión por décadas. Por ejemplo, yo les planteo esto. ¿Es válido que en un país prohíban un partido nazi o prohíban el partido comunista? Pues bueno, si nos basamos justamente en la paradoja, sería posible, porque justamente un partido nazi atenta contra muchas cosas, las cuales eh, estamos de acuerdo que deberán de ser intolerables. A ver, Johan, Para responder eso sería interesante ver qué pasaría si el partido nazi toma el poder, ¿no? O sea, ver las ideas del partido nazi y ver qué pasaría con la tolerancia si el partido nazi toma el poder. O sea, el partido nazi
no va a tolerar a un montón de gente, judíos, negros, etcétera. Por tanto, es perfectamente válido y de hecho, en cualquier país decente del mundo, un partido nazi no va a existir. Los comunistas, bueno, los comunistas, digamos que esconden un poquito mejor sus intolerancias. Bueno, Bueno, el punto ahí es interesante. Porque, fíjate, Verónica dice por la paradoja si es posible. Si es posible que Verónica. ¿Qué es posible? ¿Qué es lo que tú opinas que es posible con la paradoja? Que no se toleran los pensamientos que tienen los nazis en ese momento. Bueno, fíjense, es una tarea un poquito delicada. Eso lo vemos hoy en día en Venezuela. Lamentablemente para nosotros, en nuestro país, hay una ley que intenta ser intolerante con los intolerantes, que es la ley del odio, ¿la conocen? La ley contra el odio, de hecho. Se llama ley contra expresiones de odio y discriminación. Sí, ya lo he escuchado. ¿Y en qué consiste la ley del odio en Venezuela? Bueno, yo he visto más que todo cuando en temas de discriminación se hace mención a esa ley y bueno, efectivamente es un delito. ¿Cómo es la cosa, perdón? Que por lo menos los casos que yo he visto, en casos de discriminación. Por ejemplo, se discrimina a una persona por ser negra en situaciones y bueno, puede ser catalogado como un crimen de odio. No sé qué otros requerimientos tendría. Fíjense, eso es importante que ustedes estén muy documentados en el caso venezolano, porque la ley del odio se ha utilizado para, digamos, para criminalizar cualquier tipo de expresión contra el gobierno. Es decir, si usted critica al gobierno, le pueden aplicar la ley del odio. Incluso fíjense que ayer, eh, los invito a que busquen la noticia, el señor Diosdado Cabello pues arremetió contra el medio satírico venezolano, el Chinguré Bipolar, que es un medio satírico, o sea, su forma de hacer humor con la sátira. Y dijo que bueno, que había pasado, que estaban incitando al odio y que si incitaban al odio, pues se les iba a aplicar la ley del odio y que cayera el que cayera. Son bravuconadas de ese individuo, pero lo cierto es que esa ley contra el odio se le ha aplicado a muchísimas personas por, eh, por aplicar su derecho a la libertad de expresión. Ustedes recuerdan el caso de unos bomberos en el estado de Mérida que hicieron un video con un burrito y lo compararon con el presidente. Ese caso es un caso muy lamentable. Unos señores, bueno, por favor documentense de eso, unos señores hicieron un videíto, eran unos bomberos del estado de Mérida, hicieron un video, había un burrito y entonces empezaron a compararlo con el presidente de la República. Y eso lo montaron en las redes sociales, eso se hizo viral, y entonces la fiscalía los acusó de instigación al odio hacia el presidente. En realidad lo que está enmascarado allí es un, una, una coartación de la libertad de expresión, porque, digamos, uno de los principios fundamentales en el derecho occidental moderno, en el derecho de las democracias occidentales, es que el pueblo tiene derecho a burlarse de sus gobernantes y a criticar a sus gobernantes de la forma que se hace de forma muy ácida. Eso tiene un límite, que es el mantenimiento del debido honor de la persona. O sea, todas las personas, y lo dice la Constitución venezolana, y montón de otras constituciones, tienen derecho a que se respete su honra y su honor propio. Entonces, todos tenemos derecho a que se respete nuestra honra, pero si alguien está diciendo que yo soy ladrón, que Fabricio Rivas es ladrón, pues yo lo puedo demandar y decir, bueno, demuéstralo en un tribunal, y si no demuestra que yo soy un ladrón en un tribunal, yo te demando por daños y perjuicios morales.
resulta que si yo soy un gobernante, la cosa es distinta, porque puede ser que tú no me digas ladrón, pero puedes decir que soy un ineficiente, que soy un estúpido, que no sé gobernar, etc. Y tiene que haber una tolerancia específica para eso, porque si no, cualquier acto de intolerancia a la crítica se convierte inmediatamente en censura, que es lo que estamos viviendo hoy en Venezuela. Todos los medios, abiertamente y con una línea editorial, son contrarios al gobierno, ya de inmediato son tildados de traidores a la patria, tildados de instigadores al odio, y bueno, ustedes saben todas las consecuencias que eso tiene, los cierres de medios de comunicación, que ha sido muchísimos en Venezuela, las limitaciones a la libertad de expresión, que son muy fuertes en Venezuela. Venezuela es uno de los países con menos libertad de expresión de Latinoamérica. Y todo eso es porque el marco legal se ha hecho para proteger al gobierno y no al individuo. Esas son cosas que ya estaban superadas en el mundo occidental, pero que, bueno, lamentablemente hay retrocesos, como el caso de Venezuela, Cuba, Nicaragua y otros países. Bueno, estamos en el mundo moderno. ¿Qué pasa en el mundo moderno? Que tenemos esas tensiones importantes entre lo que se puede decir y cómo se debe decir y las consecuencias de lo que se puede decir. En la mayor parte del mundo occidental, me refiero siempre al mundo occidental, incluyo en el mundo occidental algunos países asiáticos que forman parte, digamos, de la periferia cultural de Occidente, como por ejemplo Japón, Corea del Sur y otros países que, digamos, han adoptado modos de vida democráticos al estilo occidental. A eso me refiero con el mundo occidental. En las democracias occidentales eh, hay un verdadero celo por permitir que las personas puedan publicar lo que deseen sin censura previa. Es decir, yo no tengo que pedirle permiso a nadie para publicar algo. Eso sí, tengo que correr con las consecuencias de lo que publico. Si efectivamente lo que publico con un juicio se demuestra que era falso y que estoy dañando la reputación de una persona, pues yo tengo que pagar las consecuencias al respecto. Pero lo que ocurre en países autoritarios como Venezuela es que esto, digamos, es difuso. Es el gobierno el que tiene derecho a proteger su honor. Eh, no permite la crítica libre, no permite la apertura de información. Hay muchísimas informaciones que nosotros no podemos acceder en Venezuela, desde Venezuela, por los bloqueos, la censura de Internet, y porque además, a pesar que la ley lo dice de manera muy tajante, muy explícita, en Venezuela los gobiernos locales y nacionales no cumplen, no, no rinden cuenta, es decir, no publican la información. Un ejercicio que yo hago muchas veces con mis estudiantes en el exterior es pedirles que busquen cuál es el presupuesto de la ciudad o del municipio donde viven en este momento. Entonces les digo, bueno, busquen el presupuesto. Y bueno, lo consiguen en la internet. Dice, mira, según la alcaldía, el presupuesto que se gastó este año en medicina fue esto, y en salud fue tanto. Ahí está el presupuesto y está el sitio web. En Venezuela prácticamente es un ejercicio imposible de hacer. En Venezuela el gobierno no rinde cuentas, no publican cifras oficiales de hace muchos años. Hay ítems donde no publican las cifras desde hace décadas. La información que se publica es muy oscura, no es clara, no es precisa, no está actualizada. El gobierno no se siente, perdón, en la obligación de rendirle cuentas al ciudadano, con lo cual no hay información de cuentas. Cuando hay la entrega de la memoria y cuenta del presidente al Poder Legislativo, pues eso es una farsa. O sea, es una farsa porque una rendición de memoria y cuenta es entregar la documentación que diga en qué se usó el dinero y qué actividades hizo el gobierno con los fondos públicos durante un determinado periodo de tiempo, por ejemplo el año pasado. Y eso no existe. Nosotros no tenemos forma alguna oficialmente de obtener información acerca del funcionamiento de nuestro propio Estado. Entonces ahí hay un error grave. Hay un error grave porque en principio los ciudadanos tenemos el derecho a saber en qué se gasta el dinero que es nuestro y que se paga con nuestros impuestos. Okay. Eso es un tema interesante porque es un tema que genera muchas tensiones, muchas fricciones.
Está claro que Venezuela no goza de una libertad de expresión completa. Los únicos que creen que hay libertad de expresión completa son los mismos agentes del gobierno. Pero si conecta con el gobierno, pues su rango de libertad de expresión es limitadísimo en Venezuela. Eh, y entonces, bueno, vamos a este punto donde estamos en la lámina, donde el primer punto es este. Podemos pensar que todo está disponible online, sin embargo, eso no garantiza que la información importante para los ciudadanos esté disponible. Por ejemplo, nosotros, ciudadanos de Venezuela, no tenemos a nuestra disposición la información acerca de eh, por ejemplo, cómo ha actuado la criminalidad en la ciudad de Caracas. Eso es un misterio. ¿Por qué es un misterio? Porque hasta hace unos 15 años, el CICPC daba un informe semanal indicando, bueno, cuántos delitos se cometieron, por lo menos al conocimiento del CICPC. Cuántos delitos se cometieron, cuántas personas fueron detenidas y procesadas por diferentes tipos de delitos, cuántos asesinatos hubo, cuántos robos hubo, el índice aproximado de robo de vehículos en el país, etc. Esas informaciones las daba el CICPC con una oficina de prensa toda la semana. Pero desde hace muchos años, muchísimos años, les fue prohibido. Entonces, es imposible saber a ciencia cierta cuántos vehículos fueron robados, por ejemplo, el fin de semana. Esa cifra, aunque el CICPC la tenga, no la da. Entonces, eso es importante porque es información que atañe a la vida pública, a la vida del ciudadano. Y no la tenemos, sencillamente no la tenemos. Eh, por el contrario, ocurre el fenómeno contrario. Señores como Diosdado Cabello, pues son expertos en difamar, son expertos en insultar, son expertos en dar informaciones tendenciosas o de plano errónea sobre muchos aspectos del país y no le pasa nada. Es intocable, no se le puede decir nada. Mientras que otras personas por comentarios, entonces son perseguidas, incluso comentarios en redes sociales. Vamos a ver aquí un contexto distinto. ¿No? Vamos a hablar en este punto acerca de lo que usted puede decir, sino exactamente lo contrario, lo que se puede decir de usted. ¿Okay? Eh, el ciudadano debe tener derecho a que se limite la información que lo perjudique. Si es un ciudadano, digamos, privado. ¿Qué significa un ciudadano privado? Un ciudadano que no es un funcionario público en este momento. Fíjense que, por ejemplo, yo soy profesor de la universidad, yo soy funcionario público. En teoría, yo como funcionario público tengo que rendir una serie de cuentas y rindiéndosela al Estado, se las rindo a la sociedad. O sea, en principio, mis actuaciones como funcionario público deben ser conocidas y públicas. Yo debería cualquiera poder saber cuántas horas de clase yo di, cómo justifique el sueldo, entre comillas, que me pague el gobierno, eh, qué he hecho yo con los recursos que me ha asignado el Estado. Yo acabo de ser director, estuve 10 años de director de la escuela, como ustedes bien saben, y yo tengo que entregar un informe de rendición de cuentas. Mire, señora, lo que yo hice fue esto, por suerte para mí, bueno, por muy mala suerte, pero también tiene su parte buena, no manejé recursos en estos 10 años. No hubo ni un solo bolívar de presupuesto para mí durante estos 10 años, por lo cual yo no tengo que rendir un informe de en qué gasté la plata. Pero si yo no soy director de la Escuela de Computación, sino rector del UCB, aunque sea menos que antes, hay dinero, hay fondos públicos. Entonces el rector del UCB tiene que rendir cuenta de eso. Pero no solamente eso, sino que a veces ocurre que hay informaciones que yo no quiero que se acerca de mí como ente personal. ¿Okay? En las democracias occidentales hay una distinción bien precisa entre lo que es la libertad de mantener tu privacidad y tu honor a resguardo como persona privada y la obligación, que es la otra cara de la moneda, la obligación de que ciertas informaciones tuyas se hagan públicas cuando eres un funcionario público. Es decir, las personas privadas en principio no tienen obligación de dar sus datos públicos al conocimiento de terceros, mientras que los gobernantes asumen la responsabilidad de demostrar lo que tienen y demostrar que están haciendo con el dinero que tienen y además de ser criticados por ellos, si se considera que los usan mal.
¿Ok? Fíjense ahí, les pongo una situación hipotética. Pongamos el caso de que una información que sea verídica, pero que sea irrelevante en un cierto contexto o que sea obsoleta. Simplemente que sea obsoleta. O sea, esa información ya no cuenta. Por ejemplo, una persona que cuando joven no pagaba sus deudas, era una persona, digamos, pues, vamos a decirlo así, morosa, mala paga, persona que no cumple sus compromisos de dinero. Pero resulta que esa persona fue creciendo, tuvo un trabajo más estable, maduró también en lo personal, en lo individual. Maduró, empezó a hacer las cosas bien y bueno, tiene 15 años haciendo las cosas bien. O una persona que tuvo problemas de alcoholismo y pasados los años, pues dejó ese problema atrás, se hizo abstemio, ya no toma, no tiene problemas con el alcohol, pero si usted lo busca en la web, siguen apareciendo los incidentes en que esa persona se metía cuando era alcohol. Tenemos derecho a que esa información no salga. Se puede hacer algo al respecto. Yo puedo decir, mira, yo antes sí tuve estos problemas, pero ya pasaron y ahora soy una persona confiable. ¿Hay alguna pregunta de reflexión? ¿Alguno de ustedes ha tenido algún problema en las redes sociales donde se pueda comentar eso? Donde sean víctimas de un ataque a la privacidad. O, por ejemplo, que saquen ahora actitudes o actividades que ustedes realizaban hace tiempo, por ejemplo, cuando eran niños, y que, bueno, que ustedes no quieran que se publiquen ahora, que no se les dé difusión. Fíjense lo que dice, lo que dice Leonardo. Sencillamente puede ser información que se saque de contexto. ¿Okay? Eso también es una posibilidad. La información se sacó de contexto. Yo dije, bueno, no sé, que, que el presidente era un ignorante, pero lo digo en un contexto determinado de un tema y resulta que sale un titular en la prensa donde dice el profesor Robinson dijo que el presidente era un ignorante, sacándolo del contexto donde yo lo dije. Pues, yo puedo haber dicho que era ignorante en el tema económico, por ejemplo. Y de repente lo tergiversa para hacer ver que yo dije que el presidente era ignorante en todos los temas. O yo creo que el tipo es ignorante en todos los temas. Lo digo de manera abierta. Pero lo estoy dando como un ejemplo. ¿Qué se puede hacer en ese caso? Y una pregunta de reflexión. ¿Alguno de ustedes ha tenido alguna vez problemas en las redes sociales por comentarios que ustedes hayan hecho que se hayan sacado de contexto o que se hayan buscado comentarios que ustedes hicieron previamente que son contradictorios para hacerlos ver mal, para ponerlos mal? ¿Alguno de ustedes le ha pasado algo parecido a eso? Ninguno. Todos han tenido una vida de redes sociales muy feliz, donde en ningún momento, bueno, a veces son cosas que la gente por apuro, sí, bueno, eso está muy bien, Leonardo, una vida alejada de las redes. Yo también, yo estoy totalmente alejado de las redes. Pero eso no quiere decir, por ejemplo, que si usted hizo un post hace unos 5 años con un comentario que en ese momento le pareció interesante o gracioso, puede ser que con el paso del tiempo el comentario pierda su gracia. Entonces se lo estén achacando todo el tiempo. No, tú no fuiste que dijiste tal cosa. Tengas que ponerte a explicar, mira, sí, yo lo dije hace 10 años en un contexto distinto, yo era una persona distinta, me estaba pasando algo distinto, yo lo dije en un contexto de eso, pero ya esa no es mi opinión hoy. Si eso queda grabado en la red, si eso queda en sitios de internet, recoger eso es muy complicado. Entonces, bueno, eh, efectivamente no todo está publicado, como con mucha frecuencia vemos el gran problema que es lo contrario. Hay países como Venezuela que no tienen una ley de
protección de datos, ni tenemos una ley de obligatoriedad de la rendición de cuentas. La ley existe, de hecho, y está en la Constitución, pero los entes gubernamentales sencillamente no lo aplican. No solamente no lo aplican, sino que hacen lo contrario. Aprovechan legislaciones difusas como la de la ley del odio para lograr fines políticos. O sea, aprovechan la ley del odio para acusar a la gente de terrorismo, para acusar a la gente de delitos de injuria, cuando la mayoría de los casos no tienen nada que ver con. Entonces, bueno, ya llegando un poquito más a cosas más actuales, fue a finales del siglo XX cuando se hizo un acto, una ley de información justa. Piense que es en 1970, hace poco más de 50 años. En esa época no existía la Internet. Y la información financiera se intercambiaban entre los bancos con unos cuadernos. Eran unos libros donde estaba el nombre de la persona y las deudas que tenía con el banco y si había sido moroso. ¿Para qué se hace ese libro? Para que las instituciones financieras compartieran información de las personas. De esa manera, pues una persona que fue muy mala paga y que tuvo problemas legales en un banco porque no pagó una deuda, otros bancos pueden saber qué hizo este señor o quién es este señor. Entonces no los agarré de sorpresa. Eso fue recurrido por muchas personas y se logró que en 1970 se aprobara una ley en el caso de la información financiera que decía, mira, la información financiera este, que tú pones, bueno, en cierta forma puede ser público, en cierta forma es privada, pero solamente está en un contexto temporal. Después de pasar unos años, esa información financiera ya no es válida, con lo cual no la debemos publicar. En la época de los 70, eso se hacía a través del intercambio de libros. En los libros decía quiénes habían quedado morosos. Entonces los bancos y los comercios que daban crédito te ubicaban en esa lista y si habían quedado morosos no te prestaban más. Pero ¿qué pasa si una persona que quedó moroso unos pocos meses durante un problema económico o personal hace unos años, pero que ahora es una persona solvente? Si esa información se mantiene y es la que sale cuando yo busco el nombre de la persona, cuando busco su expediente, lo que me sale es acerca de eso, o sea, que esa persona no paga, muy probablemente estoy afectando a una persona que ya no tiene el problema que tenía en un momento determinado del pasado. Y eso, pues, bueno, en el mundo moderno eso es interesante y es delicado, porque tenemos buscadores como Google y otros más, otros servicios de búsqueda, donde hay millones de páginas y probablemente de una persona como yo haya cientos de páginas que hablan. El problema no es ese, el problema es que lo que dicen allí puede afectar mi reputación y mi honra. Y si eso afecta mi reputación y mi honra, yo puedo exigir a quien está presentando la información, que es el navegador, a que rebusque bien y a que analice bien y a que digamos, discrimine cuáles son las informaciones que me afectan y cuáles son las informaciones que no me afectan. Y por el contrario, mañana. Eso es bien complicado, porque bueno, Google tiene información almacenada de nosotros que viene de muchísimas vías y la pueden publicar, o sea, eso es público. Usted se hace una búsqueda en Google y pone como tag Robinson Rivas y probablemente salgan deudas que yo tuve con un banco, probablemente salgan cosas de las que no me siento orgulloso, pero que las hice. O a lo mejor hay cosas de las que sí me siento orgulloso, pero que hoy no las repetiría por diferentes razones. Entonces, si usted saca eso de contexto, puede perjudicarlo. Preguntas de reflexión. ¿Es legal o ético publicar información de terceros sin su consentimiento expreso? En principio, ni siquiera sabemos si es legal. No debería, es otra cosa. Dios dice que no es legal y Aaron dice que no debería ser legal. Fíjense, en Venezuela no hay una ley de protección de datos. Nuestros datos
privados en manos del Estado puede ser usado para cualquier cosa. Eso incluye la información financiera de la persona o la información personal de la persona. En este momento no tenemos una ley de protección de datos. Hay varias leyes de protección de datos bien interesantes bueno, intentan tener un equilibrio entre lo que las personas pueden decir de una persona y donde eso que están diciendo es falso para que la persona pueda tomar acción. ¿Okay? El punto es que en realidad en Venezuela no es ilegal, lamentablemente. ¿Por qué? Porque no tenemos una ley de protección de datos. La ley más cercana es la ley de gobierno electrónico. Y la ley de gobierno electrónico es otra cosa. No es una ley para proteger los derechos del ciudadano, es otra cosa. Pero ahí en la ley la ley por un lado la de delito electrónico y por otro la ley de datos, de gobierno electrónico, tiene unas cláusulas que indican que la información de la persona tiene que ser protegida. Es lo único que existe en Venezuela. No tenemos una ley específica. Y bueno, eso es un grave problema. Pero tenemos sitios como Datea. Ustedes han visto dateo.com. ¿No han visto el sitio que se llama datea.com? Te voy a mostrar la pantalla de Datea sin que signifique de ninguna manera que estoy haciendo propaganda de ese sitio. Voy a mostrarles un poquito. Datea.com. Pero ven, busca información pública sobre cualquier persona en Venezuela. Entonces, para no comprometer a nadie, va a poder Robinson Rivas. Igualito esto lo hace cualquiera y lo deben haber hecho 1 millón de veces. Fíjense, todos los Robinson Rivas con información pública que hay en Venezuela. Obviamente yo soy uno de ellos. Okay, no voy a comprometer, ni mucho menos grabando a nadie. Pero fíjense que aquí hay un Robinson Rivas Rovira, Robinson Rivas, Robinson Rivas Campos, Robinson Rivas Núñez, Rivas Rafael. Yo no soy ninguno de esos. Yo estoy por aquí, no estoy, no estoy, no estoy, no estoy, no estoy. Dios mío, pensé que no habían tanto. Este soy yo, Rivas Suárez Robinson Samuel. Lo estoy haciendo a propósito para que ustedes vean, bueno, que existe en Venezuela. Entonces, Robinson Samuel, vamos a ver más. Mi fecha de nacimiento, dónde estoy ubicado, de acuerdo a la información del CENIAT, cuál es mi número de cédula, si tengo licencias. No muestra nada aquí. En este momento no tengo ninguna licencia, pero fíjense las cosas que pueden sacar: multa, seguro social, cuenta individual, si el contribuyente, información de contribuyente del CENIAT. Eso es feo, pero no es ilegal en Venezuela. Para nada es ilegal. En Estados Unidos hay sitios similares, bueno, en muchas partes hay sitios similares que publican la información que haya pública acerca de ti. ¿Okay? Pero, por ejemplo, en Europa, la información que se publica de ti tiene que tener consentimiento. Entonces, hay un equilibrio entre lo que puede ser de interés público y lo que es del fuero privado. ¿Okay? Fíjense, por ejemplo, que no es lo mismo que yo lo haga como funcionario público. Como funcionario público, yo estoy obligado a crear
una declaración jurada de patrimonio, donde yo digo, mira, estos son mis bienes y esto, y yo gano tanto y tenía tanto antes de llegar al cargo y tengo tanto cuando salí del cargo. ¿Okay? Eso es una declaración jurada de patrimonio. Pero los entes privados no están obligados a tener una declaración jurada de patrimonio. Los funcionarios públicos sí la tenemos. Los que trabajan en empresas privadas no tienen por qué tenerla. Entonces, no tienen por qué conocer mi declaración de impuestos si yo soy privado, pero si yo soy un gobernador, esa información debería ser pública. Entonces, son equilibrios muy difíciles de establecer. Bueno, aquí está información personal mía. ¿Qué hago yo? Los demando a dateas.com y les digo que no publiquen mis cosas allí, que no las guarden. O sea, en Venezuela no tengo protección legal para hacer, en otros países sí. ¿Okay? Vamos a continuar con la presentación. Entonces, fíjense que, que realmente usted puede saber mucha información de muchas personas metiéndose en esos sitios. Y esa información lamentablemente no está protegida, porque, repito, nosotros no tenemos una ley de protección de datos como la tiene Europa y muchos países occidentales. De esto del derecho a qué cosas se pueden saber de ti y qué no, hay un caso que es emblemático, que es muy, muy famoso, no es el primero, pero es muy, muy famoso. Es el caso de un señor llamado Mario Costeja. Mario Costeja, un español, eh, él se dio cuenta que tenía problemas con los créditos en los bancos y resulta que había un historial de crédito vencido en su cuenta, donde él era un moroso, que estaba de hacía más de 10 años, pero cuando usted busca a Mario Costeja en la internet, y lo hacen los bancos, o sea, yo pido un aumento de límite de mi tarjeta de crédito, pido un crédito, o cualquier operación que implique un crédito a mi favor, el banco me va a stalkear, me va a decir, mira, déjame ver quién eres tú. Y cuando buscaban a Mario Costeja, decía, mira, este señor nunca pagó esta deuda. Cuando resulta que él demostró que él sí había pagado esa deuda hace muchos años, pero seguía saliendo en los reportes financieros de ese año. Que no es que es mentira. O sea, él decía, no es que eso es mentira. Yo en ese año tuve problemas con el fisco, pero ya lo resolví. Ya yo pagué esas deudas. Ya estoy solvente. Yo estoy metido en otros negocios. Pero si usted busca mi nombre, van a aparecer aquellas deudas y eso me afecta. Bueno, para hacerlo un poquito más corto, el problema es que Mario Corteja se enfrentó nada más y nada menos que a Google. Fue contra Google y les dijo, señores, yo no quiero que ustedes publiquen eso. Y Google en la primera instancia le dijo, señor, nosotros no publicamos nada, nosotros referenciamos cosas que están en la web. Así que si eso está en la web de un cierto señor llamado fisco, llamado Ministerio de Hacienda, o llamado Banco tal, usted vaya allá y dígales que ellos no publiquen eso. Y nosotros en Google, si ellos no lo publican, nosotros no lo mostramos. Obviamente, porque Google muestra los resultados de las búsquedas sobre las páginas. Si usted no tiene esa página, yo no voy a mostrar nada. ¿Qué opinan ustedes al respecto de eso? ¿Google tiene responsabilidad? ¿No tiene responsabilidad? La responsabilidad es del que tiene la información en el sitio web y él es el que tiene que quitar esa información. ¿Qué pasa si eso es extraterritorial? Si el sitio está fuera del alcance de mis medios legales, porque está en otro país. Bueno, yo considero que efectivamente la culpa no es de Google, porque el único que hace referencia era el sitio, como usted dice. Pero si de verdad la información es de una empresa que está fuera del país, yo creo que está fuera de su alcance. Al menos que vaya hasta allá y esté dispuesto a pelearlo. Pero lo veo como muy forzado. Bueno, es forzado, es forzado. Bueno, según el punto de vista de Aaron, Google no debería tener la culpa. Va a ver qué opina Cristian. Que quería complementar lo que dice mi compañero, que es que hay un problema. Tú tampoco puedes ir a pelear al otro sitio porque tus datos estén en esa página, porque tú no sabes cómo son las leyes de ese sitio. De repente en ese país no, las leyes dicen, no, o mejor dicho, no tienen nada en contra de que los datos estén ahí subidos, entonces sería ir a no hacer nada. Sería que al menos él no está, como esa empresa estaría cumpliendo o no estarían cumpliendo con las leyes de su propio país, por lo que no tendrían por qué preocuparse, por qué tener que ser demandados o
meterse en una pelea por algo en donde técnicamente tienen razón. Bueno, las cosas nunca son tan sencillas. Efectivamente, en una primera instancia, Google ganó el juicio, porque alegaron eso. Mira, la información nosotros no la publicamos. Nosotros tenemos una información que de todos modos es pública. Si él no lo hubiera buscado en Google, si el banco no usara Google, pero fuera directamente a la página de esa institución financiera y consiguiera tu expediente, se darían cuenta que, o sea, es lo mismo que si la pusieras con Google. Es lo mismo, exactamente lo mismo. Pero resulta que la cosa no es tan sencilla y el Tribunal Europeo finalmente falló a favor del don Mario Costé y determinó que, aunque el buscador no es el que tiene la información original, el buscador mantiene información en sus cachés, en sus vínculos y da respuestas, y esas respuestas son responsabilidad del navegador. El almacenamiento no, ¿okay? Pero las respuestas sí, porque las consiguió Google. Y si las respuestas violan un derecho a la privacidad de una persona, un derecho de la reputación de una persona, entonces Google tiene que abstenerse de esta vez. Fíjense el argumento de la Corte Europea. Efectivamente, Google es el que busca la información. Eso es correcto. ¿Sí? Pero Google busca la información y muestra la información que consiguió. Hasta ahí todo bien. Esa información no la tiene Google. Realmente la está publicando un tercero, un portal de un tercero. Sin embargo, si Google previamente tiene conocimiento de que esa persona no autorizó el uso de su información, Google también es responsable por publicar algo que no debería publicar. O sea, porque la persona no quiere que eso esté en la luz pública. El tema no es sencillo. Vamos a ver, Aaron. Perdón, Cristian. Tiene una pregunta. Sí, tenía una pregunta y es que si no me equivoco, dijo que fue la Unión Europea la que dio el fallo a favor no me acuerdo, de don Mario, ¿no? Sí. Eso no haría que técnicamente él tenga la razón en cuanto a, digamos que demande a los dos, puede demandar a Google por la respuesta del buscador y a la empresa que posee los datos por básicamente haber subido dichos datos. Fíjense lo más curioso. Lo más curioso es que a la empresa no le están obligando a que no publicara los datos. Los datos no son mentiras. Eso ocurrió en el pasado. Eso ocurrió en el pasado. Lo que se le está diciendo a Google es que si se está buscando información sobre Mario Costeja, información financiera, esa información tú puedes evitar dar información que no es correcta y que ya no es vigente. Y hay un argumento a la defensa. Fíjate que Sael está diciendo que por algo Google no anexa sitios de la dark web. Efectivamente, Google tiene reglas para impedir la promoción de sitios que sean antisemitas, que sean contra la mujer, que promuevan la violencia, que promuevan el terrorismo, etc. Este, sí, Google lo puede hacer y Google lo hace. Entonces, el argumento de la Corte fue, si usted puede manipular los resultados, ¿ok? Porque usted alega que usted no lo puede manipular a favor de la persona. Fíjense el argumento, un argumento de la Corte, porque Google decía que nosotros podemos manipular los resultados y se demostró tajantemente que sí. ¿Okay? Porque Google hay muchos resultados que no te da. Además, en muchos países Google respeta la legislación que no le permite mostrar ciertas cosas, como por ejemplo en China. El buscador Google en China no puede operar de la misma manera que opera en Occidente, porque el gobierno chino tiene severas cosas con la censura. Y entonces, por ejemplo, el buscador chino no puede mostrar informaciones que vayan contra el Partido Comunista Chino. No puede. Así alguien en China la haya publicado o fuera de China la haya publicado, no la puede publicar. Entonces, efectivamente Google tiene mecanismos tecnológicos para evitar que eso se publique. Y si tienes mecanismos para evitar que eso se publique, porque una persona privada que lo solicite no tiene derecho a que ciertas informaciones no se publiquen. No se publiquen, no salgan en el resultado. ¿Cuál es la diferencia? Que si usted va al sitio del banco donde ese señor no pagó una deuda en los años 80 y usted busca deudores en los años 80, este va a estar. Porque la información es correcta, la información es verídica. El asunto es que no lo promuevas en tu búsqueda. No es tan sencillo. Yo les estoy dando un punto de vista que es el punto de vista de la Corte Europea. La Corte Europea falló a favor de Mario Costeja. Y entonces, bueno,
La información de Mario Costeja es la que él permita que se publique. Ojo, él no le puede decir al fisco que no publica aquella deuda. ¿Qué deuda ocurrió? Es lo que puede influir en este navegador que tiene una posición dominante del mercado para evitar que informaciones que a él le dañan su honor estén. Entonces ahora hay una cantidad de tribunales y cortes de arbitraje que permiten a los europeos buscarse a sí mismos en la red y decir, señores, mire, yo no quiero que mis datos aparezcan en dateas.com. Yo, Robinson Rivas, no quiero que aparezcan en dateas.com. Entonces, dateas.com las tienes que quitar. Pero si dateas.com no está en territorio venezolano, sino en territorio europeo, español, ellos me dicen, mira, lo que tú digas no me importa, eso está pública, eso es público y yo lo estoy sacando de estos sitios. Entonces yo puedo decirle a Google, cuando busquen a Robinson Rivas, no me den la información que está en Datea. Y yo puedo, de alguna manera, entre comillas, eh, influir en cuáles son los resultados que yo quiero que se muestren. Esto es un mundo bastante complejo. Fíjense, por ejemplo, lo que pasó con Donald Trump y Twitter. Ustedes recuerdan que el 6 de enero del 2022 hubo elecciones en Estados Unidos. Bueno, las elecciones fueron en noviembre del 2021. Perdió el señor Donald Trump y él empezó a decir que había trampa, que había fraude, no sé qué, todas las cosas que ese señor suele gritar. Pero luego, el 6 de enero del 2022, durante el acto de proclamación del nuevo presidente, o que se iba a decidir que él era el presidente, ocurrieron los lamentables hechos del Capitolio de Estados Unidos, prácticamente un golpe de Estado, alentado por Trump. Trump puede pedir a Google que no publique esos tweets. Disculpe, ¿puedes repetir la pregunta? Justo estaba cambiando la red del Wi-Fi del teléfono. La pregunta es, en los sucesos del 6 de enero del 2022, cuando tomó posesión, eh, cuando tomó posesión Biden, o bueno, antes de tomar posesión Biden, cuando se estaba discutiendo en el Congreso americano la ratificación del triunfo de John Biden, hubo unos lamentables acontecimientos en el Capitolio norteamericano. Y el señor Donald Trump, en ese momento ya era expresidente, bueno, él hizo llamados a la violencia. Es legítimo que esos llamados a la violencia salgan cuando uno hace una búsqueda de Google acerca de Donald Trump. Es legítimo que aparezcan. Así como protegieron a Mario Costeja, es legítimo que protejan al señor Trump. Y más aún, luego Twitter le cerró la cuenta a Trump. Y Trump se volvió loco, diciendo que iba a demandar a la empresa por problemas de libertad de expresión, porque no lo dejan expresarse, pero le está promoviendo la violencia. Entonces, ¿cuál es la vía correcta allí? ¿Qué opinan ustedes? Entiendo yo que habría se tendrían que hacer dos cosas. Por un lado, sí se tuvo que haber censurado el llamado a la violencia, pero específicamente para evitar que se genere dicho ataque o que se genere odio en la población. Sin embargo, lo que debería ser público es la información de que efectivamente se realizó un llamado a la violencia. No sé si me explico. Sí, es una participación interesante, pero fíjense que Trump estaba haciendo llamados muy fuertes y hablando acerca de cosas que no se corresponden con los hechos, como por ejemplo diciendo que hubo un fraude masivo, cuando todas las cortes americanas que trabajaron el caso, todas llegaron a la misma conclusión, no hubo fraude de ningún tipo. Él sigue diciendo que ganó las elecciones y que se las robaron por fraude. Ese nivel de exposición es válido. O está bien que le hayan cerrado la cuenta de Twitter. Es que si nos vamos a las leyes de el derecho de expresión libre, podríamos decir que hasta cierto punto muchas de las cosas que hizo se podían realizar, siempre y cuando no se metiera directamente a decir vamos a vandalizar el Capitolio o cosas así, se pudieron haber quedado, o como quien dice, perdonado varios de los posts,
Y si bien es cierto que podrían llegar a ser incluso ofensivos dependiendo del tipo de post. Bueno, es un tema delicado, porque lo que dijo Trump fue, me cerraron mis cuentas, eso es un ataque a la libertad de expresión. Pero también hay un concepto que es el de la responsabilidad proporcional. Mi responsabilidad proporcional en la sociedad no es la misma que la del presidente Trump. Son dos cosas distintas. No es lo mismo que yo diga que hubo fraude en las elecciones a que lo diga él. No es lo mismo que yo diga que yo incite a despreciar no sé, al pueblo chino porque tengo problemas comerciales con China, a que lo diga el presidente de los Estados Unidos. Entonces, no hay ahí las responsabilidades son proporcionales. Yo tengo un nivel pequeño de responsabilidad, él tiene un enorme nivel de responsabilidad. Si él dice cosas falsas en su Twitter y amenaza, y eso puede llevar, por ejemplo, a que haya violencia o discriminación o cualquiera de estos graves problemas sociales que han ocurrido y que ocurren en forma cotidiana, no es lo mismo que lo diga él o que lo maneje yo. Como dice Reinaldo, él maneja las masas. O sea, no es lo mismo un influencer que tiene millones de seguidores y además es una persona de un altísimo perfil político a que se exprese de la misma forma que yo. No se le puede obligar. Pero es lícito que un privado como Twitter en ese momento le quitara la cuenta a Trump. Para muchos eso fue un ataque a la libertad de expresión de Trump. A ver, Gabriel, Es que también, o sea, quizás esto sea un poquito por las ramas, pero también, o sea, Twitter es una empresa privada. hoy más que nunca, porque la compró Elon Exacto. Musk. Y bueno, entonces no, exacto, además eso fue antes de que lo comprara Elon Musk y todo, pero cuando Sí, la eso tenía fue Jack antes. Russell. Uh-huh. Y entonces, claro, si es una empresa privada, ellos no tienen como que el derecho de, o sea, ellos no es que están amordazando a Trump de ninguna manera. Simplemente le banearon la cuenta en su momento, por lo que entiendo yo que fue una violación a los términos y servicios de Twitter, que bueno, que es incitar a la violencia y cosas así, pues. Exacto, pero ¿quién determina que está incitando a la violencia? Claro. O sea, bueno, en Bueno, ese caso Twitter, pues. lo está haciendo Twitter. Entonces, el tema es delicado, porque Sí. tiene otras aristas. A ver, Johan. Aquí entramos en la típica tensión, ¿no? Por un momento, por un lado es cierto, Twitter tiene una violación, Twitter tiene unos términos de servicio y puedes decir tranquilamente que Trump violó los términos de servicio. Pero el tema es qué autoridad legal tiene Twitter para cerrarte la cuenta. El tema es que Y Twitter no es un medio público, sí, sí, es una empresa pero privada. y si nos volvemos al otro lado político, podríamos pensar que la empresa cae en sesgos. Hay gente que cree que tenía ciertos sesgos políticos y no sé qué con los demócratas y que a ellos sí los dejaba hablar y al otro no, que unos Sí, sí. llamaban horriblemente a la violencia y los otros no. Ese caso de Trump y Twitter es bien complicado y por eso es que es bien interesante tocarlo, ¿no? Claro, Porque es bien complicado, porque hay pero, muchas aristas. pero esas aristas se liman cuando tú estableces algunos parámetros que deban cumplirse, ¿no? Y que no es porque sea Trump o porque sea Biden o porque sea el que sea, sino porque haya unas aristas dentro de un contexto bien delimitado. Fíjense, lo primero es que Twitter, ni Facebook, ni Instagram, ni TikTok, ni ninguna de estas redes son públicas. Es decir, tienen, pueden tener el derecho a tener unos términos y condiciones privados, que si usted no lo respeta, usted queda fuera de la plataforma. Bueno, lo que dice Sael, no habría problema al final de usar Twitter, ellos se reservan sus términos y condiciones y cómo lo aplican. Es verdad. Pero también eso tiene su bemol, porque son en el mundo moderno una red social, no es una herramienta privada más, que toca un derecho fundamental que es el derecho a la libertad de expresión. Entonces tiene que ser tomado como un medio de comunicación más. O sea, es un medio de comunicación que tiene que regirse por los parámetros de respeto al honor, respeto a la privacidad, respeto
a la legislación vigente, respeto a los términos que enmarcan la libertad de expresión, etc. Claro, hay mucha gente que se molesta, tiene razón saber. ¿Qué leyes regulan a esas redes? Bueno, lo interesante es que eso es un tema abierto. Fíjense que ahí tienen la responsabilidad social también. Lo que han hecho los grandes generadores de contenido como Twitter e Instagram es tener comités, no es una persona, sino comités de moderación de contenido. Esos comités de moderación de contenido participan muchos tipos de personas y tienen que tener un cierto equilibrio político, religioso también. Fíjense los sesgos de la inteligencia artificial y de los medios de comunicación con respecto al caso, un caso terrible que nos ataca hoy en día a nivel mundial, en Venezuela, gracias a Dios, pero a nivel mundial, que es la guerra de Israel contra Palestina, o guerra de Israel contra el grupo terrorista Hamas. Si fuera la guerra de Israel contra el grupo terrorista Hamas, estarían los israelíes luchando solamente contra Hamas. Pero cuando tú dices guerra Israel contra Palestina, es porque los efectos de esa guerra los está sufriendo todo el pueblo palestino. Eso está muy censurado y muy documentado en los medios norteamericanos. O sea, está muy documentado, búsquenlo por favor, cómo el sesgo es en contra de los palestinos y a favor de Israel. Entonces, eso quiere decir que es correcto censurar las informaciones pro-palestinas. Eso tiene muchas implicaciones, eso tiene muchísimas aristas. Por eso se establecen comités, donde los comités, de una manera lo más plural y heterogénea posible, deciden de alguna manera los parámetros por los que se va a regir todo el mundo. Y esos comités sí se regulan desde el punto de vista social y del Estado. Es decir, yo creo que es más eficiente una regulación social que una regulación estatal para este tipo de cosas. Porque cuando usted pone al Estado, aunque sea el Estado quien decida quién es el que tiene derecho a libertad de expresión, quién no, la cosa es mucho más complicada, mucho más complicada. Pero si en esa contención participan diferentes personas de diferentes contextos, educacionales, culturales, religiosos, políticos, etc., es muy probable que se llegue a una contención donde los extremistas, que nunca faltan en todos los lados, no pueden expresar sus opiniones extremistas. ¿Por qué? Porque las opiniones de los extremistas lo que hacen es llamar al odio, llamar a la violencia, llamar a la xenofobia, llamar al racismo, etc. Entonces, ese equilibrio es muy delicado. Y ese es un equilibrio donde todos nosotros, ustedes que me están escuchando, sean de computación o no, eso no tiene nada que ver, donde todos nosotros tenemos que participar y tener una posición, porque no solo somos usuarios, sino que en algún momento también nosotros vamos a ser generadores de opinión. Y vamos a vernos en la situación en la cual usted representa un colectivo que se ve menospreciado en un medio de comunicación o se ve silenciado en un medio de comunicación. Esas cosas están ocurriendo en Venezuela del siglo XX, lamentablemente. La otra cara de la moneda es una cosa interesante, es decir, puede ser que yo intente o que yo tenga mecanismos que me protejan acerca de la publicación de cualquier cosa acerca de mí. Pero si yo soy un funcionario público, en las culturas occidentales es al revés. Yo no puedo ocultar información si yo soy en la parte pública. Ustedes han visto los programas de lo que llaman prensa del corazón español. Leonardo y Cristian de una vez dijeron que no. Eso no es pecado ver la prensa del corazón español. Hay muchos programas españoles. Digo españoles porque son como lo más así. Donde a los artistas, a los políticos, a los famosos en general, a las celebridades, pero no los dejan ni vivir. O sea, los persiguen, les preguntan, son un fastidio esos paparazzi. ¿Ustedes no han visto cómo a los cantantes, a todo el mundo le caen encima y no lo dejan ni respirar? Yo sí los he visto, mi abuela ve mucho el canal de televisión española y de verdad me parece un acoso y lo que hacen es hablar de eso todo el día. Coño, sí. Cuando se pone a hablar de Isabel Pantoja en la televisión española, a esa pobre mujer no le dejan vivir, ¿no? Cristian dice que esas cosas deberían ser ilegales. Coño, ahí es donde empiezan los problemas, ¿no? Resulta que en la legislación española, ya te doy la palabra aquí,
Resulta que en la legislación española, la principal, digamos, el derecho fundamental que priva sobre otros a nivel constitucional es la libertad de expresión. Se considera que ese es el supraderecho de todos los derechos. O sea, usted puede expresar y conocer. ¿Okay? Porque sobre ese derecho se basan todas las libertades democráticas. Y entonces, en la legislación española, hay eso se llama una jurisprudencia que dice que si tú eres una persona pública, ellos lo llaman persona de interés público. Si tú eres una persona de interés público, porque tú decidiste ser una persona de interés público, porque eres un político y esa es tu carrera, porque eres un cantante y vives de eso, etcétera, etcétera. Si tú decides ser una persona de interés público, el público tiene derecho a conocer tus acciones. Fíjense que eso es complejo. En otras legislaciones no es así, pero estoy hablando particularmente del español. A ver, Cristian. Ajá, es que en esto llegamos a lo que le había contado hace como una o dos clases anteriores. Hay cosas que de repente pueden contarse, pero hay otras que directamente pueden llegar al punto del acoso límite, como lo que le había explicado en la clase anterior de lo que le pasó a Justin Bieber, oyéndonos a casos no tan dramáticos. El simple hecho de tú estar en tu casa y tener gente mirando por la ventana tomándote fotos para luego publicarlas, son cosas que me parecen invasivas. En el caso específico de los paparazzi, como los podemos ver persiguiendo las estrellas. Sí, no, terrible, es terrible. Pero efectivamente, eso depende de la legislación y depende de varias cosas. Incluso si tú eres una persona pública, tú tienes derecho a la privacidad. Entonces, en Inglaterra, tú tienes un derecho a la privacidad en tus actos privados. ¿Sí? En tus actos privados. Pero la línea es muy difusa porque una personalidad que está caminando por un parque está haciendo una actividad pública. O sea, eso tiene que estar muy bien pensado. Eso no es tan sencillo dar una respuesta. Lo que sí es importante tener claro es que en general el ciudadano tiene derecho a conocer. Eso sí es importante. El ciudadano tiene derecho a conocer. Y es el Estado el que tiene la obligación de informar. Estamos hablando de cosas públicas. En el fuero privado, el ciudadano tiene derecho a su intimidad. Y solamente sus datos pueden ser conocidos si son provistos por él o de acuerdo a una legislación particular. Si yo me registro en un sitio público y el sitio público indica que ese registro tiene que ser, digamos, que al registrarse allí, mi información va a ser pública, porque, por ejemplo, hay información acerca de mis impuestos y yo soy un legislador. Entonces, todos mis votantes tienen que tener derecho a conocer si yo estoy pagando impuestos o no. Fíjense que es distinto a si yo soy legislador, a si yo no lo soy. Por ejemplo, yo como director de la Escuela de Computación, todos los años tenía que llenar una cuestión que se llama Declaración Jurada de Patrimonio, que es un fastidio. Que es decir, mira, estos son mis bienes, estos eran mis bienes el año pasado, como para demostrar, entre comillas, que yo no robo, ¿okay? Como funcionario público. Pero estoy en la obligación de hacerlo, porque soy funcionario público. Cualquiera de ustedes no tiene que hacer una declaración jurada de patrimonio, porque el dinero que ganan es privado y eso no le interesa al país. Entonces, esas son las cosas en las cuales se tienen que establecer esos estudios. Fíjense aquí en la lámina. Es lo que vamos a hablar de datos abiertos. No quiere decir que todos los datos tienen que ser abiertos. No quiere decir que la información de las personas tiene que estar a disposición del público. Quiere decir que ciertos datos, en ciertas condiciones, tienen que ser accedidos. Y hay un movimiento mundial de apertura a los datos abiertos. Por ejemplo, los presupuestos públicos tienen que ser abiertos. O sea, yo tengo el derecho de saber en qué carrizo el gobierno está gastando la plata de mis impuestos. ¿En qué la está gastando? Yo tengo todo el derecho a saber eso. ¿Okay? Entonces, esos datos, el gobierno está en la obligación de datos. ¿Qué es lo más triste? Que en Venezuela, la ley de datos, no hay una ley de protección de datos personales, pero sí hay una ley de publicación de los datos, que es la ley de infogobierno. Y en esa ley de infogobierno está clarísimo que los datos del Estado tienen que ser publicados en formatos abiertos. Pero luego hubo una interpretación de la Corte Suprema de Justicia de esta venezolana, donde la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Supremo dijo, bueno, no es tan así, porque si ponemos a los entes del Estado a dar toda la información que tienen,
eso puede afectar la operatividad del Estado. ¿Por qué? Porque vas a tener a alguien cuyo único trabajo va a ser eso y eso va a entorpecer el día a día. Entonces, la gente tiene derecho, pero si tiene un interés legítimo. O sea, es un rompimiento total con lo que dice la Constitución. La Constitución dice que usted tiene derecho a conocer el gasto público y los planes, los presupuestos, cuáles son los planes de gobierno, etcétera, público. Pero el gobierno, entonces, a través del tribunal, porque es una rama del gobierno más, pues, lamentablemente, cuando las ONG, yo participo en 2 ONG que piden información al Estado, y vamos con una carta firmada, recíbame esta carta que yo quiero esta información, y los tipos ni te la reciben, ni te reciben las cartas. Y cuando recibían las cartas, decían, mira, dame la información que yo te estoy pidiendo. No, porque no tengo a alguien que te la dé ahorita. Y el Tribunal Supremo dijo, tienen razón, porque los entes estatales tienen una forma de operar y tú no los puedes obligar a que dejen de hacer lo que están haciendo para darte esa información a ti. Fíjense lo absurdo de eso. Entonces, con ese argumento no sabemos cómo es el estado de la seguridad del venezolano, cuántos asesinatos hay en Venezuela, no sabemos cómo es las enfermedades que son de obligatorio reportaje, las infectocontagiosas, la VIH, sífilis, tuberculosis. No conocemos los datos, no los tenemos, no los publican y los recogen, los tienen y no los publican. Y cuando las organizaciones de médicos privados dicen, dame los datos, porque es mi derecho constitucional, el tribunal protegió al gobierno y le dijo, no estás obligado a dar los datos, se los das cuando tú puedas. O sea, es una locura total. Pero tenemos que seguir abogando por eso. A ver, Yo estuve hoy en el evento Mérito Mujeres Científicas en el Auditorio Tobias Lázaro, porque soy parte del coro de la facultad y me tocó ir. Y bueno, había gente por ahí que me contaba que literal había investigaciones de la malaria que no se podían, no sé si era que no se podían publicar o que tenías que sacar tus reportes por tu cuenta porque no se sabía qué tan expandida está la malaria por el país porque no hay datos oficiales. Y así estamos es, hablando de una enfermedad potencialmente mortal, ¿verdad? O sea, así así de es. terrible es todo esto. Así es, no, es terrible, es terrible. En todas las cosas que tú te metas, el Estado oculta la información o no la precisa. Entonces, eso es terrible y es ilegal completamente en Venezuela, es anticonstitucional, pero no tenemos una forma efectiva de hacer valer nuestros derechos, de obligar al Estado a que dé esa información. Entonces, lo que tiene la lámina es acerca de eso. Los datos tienen que ser públicos en el contexto público, pero no basta con que sean públicos, es lo último que es la última línea. No basta con que sean públicos. También se esperan que sean datos usables. Lo estoy remarcando acá. ¿Qué significa datos usables? ¿Qué significa datos usables? Bueno, profe, me imagino que son datos que, como dice, primero están en un formato que es interoperable con otros sistemas y que son datos de utilidad. De nada me serviría que me den datos en un formato que no me sirve con nada y que sea un dato de paso inútil. Una información Exactamente. irrelevante. Exactamente. Tú lo has dicho. Además está escrito allí. Además, tampoco vale que te digan datos que puedas compartir. Muy bien, Verónica. Eso es un punto. Que tú dices, ok, el gobierno, ok, vamos a hacer una cosa, van a publicar los datos de malaria. Aquí están, pues, para que la gente no hable más tonterías del gobierno, ni critique la revolución. Aquí están los datos de malaria. Entonces, tú lo pones en un formato y tú ves el formato y se ya va. ¿Y qué formato es ese? No, lo que pasa es que ese es el programa que nosotros usamos para el análisis estadístico de malaria. Ay, ¿qué programa es ese? No, el programa del ministerio. Ah, pero yo necesito saber qué formato está. No, no, ya te lo publiqué. Es como si te lo publicara en chino o en húngaro. Aquí está, publicado. O sea, no basta con que estén públicos. Tienen que ser en datos de formatos abiertos, estándares abiertos y que sean interoperables. ¿Para qué? Para que entonces la ciudadanía pueda tomar esos datos y operar con ellos. Y poder sacar estadísticas, poder sacar relaciones, poder comparar el aumento de la malaria mes tras mes, porque los datos son compatibles con hojas de cálculo. De eso se tratan los datos abiertos. Entonces, fíjense que fuimos desde la parte privada, una discusión interesante sobre Twitter, Instagram, hasta dónde los privados pueden hacer eso, hasta dónde no, si te pueden cortar la libertad de expresión, si no, cómo es ese negocio. Y ahora estamos hablando de los datos públicos. O sea, lamentablemente en este país la cosa está totalmente al revés. El Estado expone nuestros datos personales, expone nuestras conversaciones privadas, rompiendo la Constitución, expone nuestras mensajerías,
rompiendo la Constitución y violando nuestro derecho a la privacidad, y oculta los datos. En esa es la situación en que estamos hoy en Venezuela, lamentablemente. Fíjense entonces que ya estamos hablando de datos abiertos. Y datos abiertos es una cosa súper interesante porque nos toca a todos como ciudadanos y como científicos. Mis amigos que son acá físicos, biólogos, químicos, qué interesante sería tener datos abiertos de interés para estudiar, por ejemplo, la geología del país. No los hay, no los hay. Y los tienen, y tienen muchos datos, y no los publican. Solamente publican lo que quieren publicar, lo que les favorece. Pero cuando hay algo que no les favorece, no lo hacen. De hecho, una ministra de Salud de Venezuela fue votada a las 2 semanas que entró al cargo porque publicó unas cifras de enfermedades. O sea, su error fue haber autorizado que se publicara una cifra y de inmediato la despidieron, de inmediato la destituyeron. O sea, es tan grave la cosa así, porque además juega con la salud de la gente, ¿no? Pero fíjense, imagínense para términos de investigación científica, que tengan los datos de hidrología de todo el país. Entonces, muchos de esos datos sí están abiertos porque no se consideran políticamente peligrosos. Entonces, bueno, se publican sobre todo datos que tienen que ver con meteorología, esas cosas. Sí se consiguen más, pero muchísimos otros datos no, o los has quitado. Increíble. Hay datos que tienen que ver con cambio climático, que después que estaban publicados los borraron. Entonces, ahora hay que recurrir a fuentes de información secundarias, de gente que hizo respaldo de eso, pues porque ya no están publicados en los informes oficiales. O sea, es un caso muy complicado lo que tenemos en Venezuela. Ojo. Fíjense, una definiciones acerca de los datos abiertos y unas opiniones acerca de datos abiertos. Ciertos datos deberían estar gratuitamente disponibles a todo aquel que los necesite para su uso y publicación de la forma que desee, sin restricciones por copyright, patentes u otro mecanismo. ¿Qué tipo de informaciones? Las que atañen a la ciencia, las que atañen sobre todo a la ciencia en inglés, en Europa y en Estados Unidos hay un movimiento muy fuerte que todavía no es ley completa, que es para que las investigaciones que se paguen con fondos públicos se mantengan en formato abierto. No es lo mismo una investigación que fue pagada por la Sony, por la Microsoft, por la Hyundai, porque tienen grandes centros científicos y hacen investigación de punta. No es lo mismo esa investigación que es pagada por una empresa privada a la investigación que es pagada por los estados, donde a un investigador se le dieron fondos, millones de dólares o miles de dólares, para que comprara instrumentos y para que publicara sobre este tópico de la ciencia. Esos datos que están respaldados con fondos públicos deberían ser públicos y no privados, y no estar protegidos con un copyright, no estar protegidos con un derecho de copia, de autor, etc. Entonces, eso es una discusión que también se está planteando en el mundo moderno. Hay un amplísimo movimiento de datos abiertos, muy organizado, donde hay cosas que ya se están haciendo de manera muy técnica, con formatos y estándares muy bien delimitados, muy bien hechos. Por supuesto, para tener datos abiertos es absolutamente necesario que las regulaciones trabajen con estándares, ¿okay? Y que esos estándares sean abiertos, obviamente. Entonces, bueno, estándares como PDF, estándares como Open Document Format, estándares como JPG, estándares como WPG, estándares para anotaciones como XML. Con esos estándares, los datos abiertos funcionan. Y es una cosa extraordinariamente bonita poder entrar en fuentes de datos públicas de otro país. En Latinoamérica, Brasil es uno de los pioneros. Argentina también tiene muchas cosas. Faltan, pero tiene muchas. Y es interesantísimo entrar en las fuentes de datos de las instituciones oficiales brasileñas y descargarse las cosas en formato XML y poner eso interoperable. Y entonces ahí tú ves cuentas, presupuestos, gastos, datos científicos, datos médicos, datos de salud, datos de seguridad. Bien interesante eso. Cosa que, repito, por enésima vez, cosa que en nuestro país es cada vez más difícil. Y que es cada vez más restringido. Y por el contrario, nos están llevando a la otra cara de la moneda. Nos están penalizando y criminalizando por exponer datos que son públicos o que deberían ser públicos. Entonces, si un investigador venezolano hace público los datos de malaria del Ministerio de Salud, puede ir preso.
pesar que son datos obtenidos con fondos públicos y que los tiene el gobierno. Bien, aquí hay un par de, de referencias. Síganos, por favor. Ahora, no quiere decir que el estándar tiene que ser de software libre. O sea, no hay una relación directa entre datos abiertos y software libre. Muchas herramientas de software libre se utilizan para el análisis de datos abiertos, pero puede ser que el estándar sea un protocolo conocido, pero que tengas que pagar por el software para analizar los datos. Eso también puede ocurrir. ¿Okay? No es uno a uno el software libre y los datos abiertos. Yo soy firme creyente de los datos abiertos, pero también del respeto a los derechos de autor. Entonces, tiene que haber un equilibrio entre que tú te veas obligado a publicar todo lo que descubres y que tú puedas participar de la ganancia de lo que tú descubriste, aunque haya sido con fondos estatales. Aunque así haya sido con fondos estatales. Si fue con fondos estatales, la ganancia puede ser compartida, pero tú como autor, como científico, como médico, como biólogo, como químico, deberías poder tener derecho a patentar esas cosas y participar de las ganancias junto con la institución pública que te financió, llámese universidad, llámese IBIC, etc. No solamente estoy hablando de investigación científica dura, estoy hablando también de reconocimiento artístico. Si a mí me financió el Centro Nacional del Cine y yo produzco una película, yo debería poder ser copartícipe de las ganancias de esa publicación, porque la película no se hubiera hecho sin mi talento, claro, no se hubiera hecho sin la plata del Estado también, si de verdad la plata me la prestó el Estado. Entonces, esas son las cosas en las que yo creo que se pueden llegar a equilibrios interesantes. Hay muchas organizaciones que promueven la interoperabilidad de los datos abiertos. Es decir, que trabajan fuertemente para estimular a que las organizaciones publiquen sus datos. Incluso hay muchas empresas privadas que se han adherido al movimiento de datos abiertos y publican ciertos datos, otros no los publicarán, pero publican ciertos datos que les permiten compararse con otras industrias. Y es más, algunas industrias, de acuerdo a su tamaño o a su tipo, por ejemplo, las industrias que tienen que ver con seguridad, las industrias que tienen que ver con farmacia, etcétera, están obligadas a publicar sus balances como datos abiertos. Entonces, usted puede, si es un investigador, tomar los balances de las industrias farmacéuticas de otros países y comparar qué han hecho, qué no han hecho, qué están invirtiendo, etc. Por ley, ese tipo de industria tiene que publicar su balance, mientras que hay otras que no. Y también depende del tamaño. Las que son muy chiquitas no tienen por qué publicar su balance. Las que ya son más grandes, en general se ven obligadas o estimuladas o presionadas, no sé. Se ven, podemos decir, estimuladas o presionadas o, bueno, o animadas. A veces por temas de responsabilidad social también y a veces por eh, temas de competencia. Es decir, una empresa tiene lo que se llama un capital intangible en su reputación. Eso es lo que se llama el capital reputacional. Una empresa que, por ejemplo, se descubra, o se sepa, se publica que está contratando niños en África, su capital reputacional cae y sus acciones caen. Y eso es solo reputación. Caen porque tienen mala imagen. Entonces, no es que el producto es más malo, ni que se hizo más barato, ni que el producto era de peor calidad. La imagen de la empresa es importante. Entonces, muchas empresas, por capital reputacional, también publican informaciones de manera que se vean como empresas transparentes. Ustedes están al tanto del problema que hubo con la empresa Telefónica en Venezuela el año pasado por la publicación de su informe. No, Voy a cambiar la pregunta, voy a plantear al revés. ¿Alguno de ustedes sabe qué fue lo que pasó con el informe de la empresa Telefónica en España? Movistar. Oye, profe, no. Bueno, la empresa española, Movistar, está obligada por la ley española, como una empresa de comunicaciones. Hay una ley española que es sobre
la transparencia. Entonces ellos están obligados a publicar las solicitudes que les hacen los gobiernos y los entes públicos de los países donde ellos operan para los bloqueos y las limitaciones a la prestación de sus servicios. Ellos están obligados a publicar eso. ¿Qué significa eso? En todos los países no vale, estoy hablando de Movistar. Movistar es capital español. Estoy hablando que Telefónica, Movistar, opera en muchos países, una grande transnacional de telecomunicaciones de las grandes a nivel mundial. Telefónica es una de las grandes mundiales. La ley europea y española los obliga, como una empresa de telecomunicación, a publicar un acta de transparencia. El acta de transparencia es, yo estoy trabajando, por ejemplo, en Italia, cuántas veces los organismos estatales italianos me han hecho solicitudes, o los jueces italianos me han hecho solicitudes para que yo bloquee contenido, censure contenido o entregue datos de las personas. En todos los países eso pasa, ojo, pero desde el punto de vista del Internet Society, nosotros defendemos que eso es válido si hay un proceso legal justo. Si un juez determinó que un sitio web es de la mafia, es de prostitución, es de tráfico de niños, es de delito, una sentencia de un juez puede decir, este sitio web me lo cierran y me lo bloquean. Y la gente va presa. Eso existe en todos los países. En todos los países existe eso. En todos los países existen las solicitudes de las autoridades para que se pinche un teléfono. Mira, yo necesito, pero eso lo tiene que autorizar un juez. No sé cuál es esa, de verdad, Cristian, la que tú dices que fue comprada por los árabes. Pero si tienes información, compártela, por favor. Bueno, el punto es que en el año 2022, Telefónica publicó su reporte de transparencia internacional, incluyendo a Venezuela. Y cuando se publicaron los datos en Venezuela, Telefónica se vio obligada a decir que en Venezuela el gobierno venezolano había solicitado y había obligado a hacer más de 1 millón de intercepciones telefónicas. Más de 1 millón de intercepciones telefónicas. Una cantidad indeterminada de bloqueos, una cantidad indeterminada de escuchas irregulares mandadas a hacer por el Estado, pero de las cuales no hay ninguna constancia. No hay ¿cómo te puedes meter en una página y ver una sentencia que diga, mira, esta señora hay que tumbarle la página? No, son cosas que mandó a hacer con AT. El escándalo fue muy grande a nivel internacional. Telefónica quedó bien y quedó mal. Quedó mal porque quedó clarísimo que hacía cosas irregulares en Venezuela porque se las pide el gobierno. ¿Okay? Pero quedó bien porque las puso en el público. Bueno, en el informe de transparencia de 2023 no aparece Venezuela. Y eso es una cosa que nosotros estamos denunciando. No aparece Venezuela. Entonces, fíjense que estas cosas siguen sumando para el ataque, digamos, a la libertad de expresión. No sabemos cuántos bloqueos se están haciendo en Venezuela. Lo sospechamos porque hay monitoreo constante de las redes y las ONG privadas monitorean las redes. Pero bueno, es terrible lo que pasa. Pero yo me fui del punto que están las láminas. Yo creo que están las láminas de datos abiertos. Esos datos de Telefónica son abiertos. Ustedes pueden descargar los informes de transparencia de Telefónica Movistar. Porque cumple con la ley de datos abiertos. Entonces es muy sencillo conseguir esos informes, descargarlos y ver cuántas veces le pidieron a Telefónica que bloqueara un teléfono en Paraguay. Cuántas veces páginas web le pidieron que cerrara en México. Ahí está. Pero en el del 2022, pero en el 2023 ya Venezuela no aparece. Entonces se sospecha que hubo presiones del gobierno a Movistar para que no publicara eso en España, a pesar que se ven obligados por la ley española, y excepciones de la ley española para permitirle a Movistar no presentar a Venezuela como uno de sus clientes de transparencia en Latinoamérica. O sea, es fuerte. Seguimos con los datos abiertos. Ahí tienen un sitio web súper interesante que ayuda a comprender un poco cómo está el mundo de los datos abiertos en el planeta. Observen que Venezuela está en blanco, no tiene nada. O sea, algunos países están muy, muy bien, algunos países están más o menos bien, algunos países están mal y algunos países sencillamente no hay datos que permitan determinar qué tantos datos abiertos tienen. Lo interesante es que
que se están haciendo cada vez más comunes las leyes de datos abiertos. Y eso, ¿cómo nos afecta como ciudadanos? ¿Cómo nos afecta como ciudadanos? Johan. Si tienes datos abiertos, puedes primero tomar decisiones informadas y segundo, eh, realizar investigaciones en tu disciplina pues, mejor porque tienes los datos abiertos, ¿no? Muy bien, excelente. Lo de las decisiones informadas es muy interesante, porque una sociedad que tiene más acceso a la información es una sociedad más transparente, donde el ciudadano tiene más control de los asuntos públicos. En un país donde la norma del Estado es ser opaco, no publicar nada, ocultar todo, mentir, obviamente el ciudadano tiene mucho menos posibilidad de influir en los asuntos públicos. Ese es el tema, ese es un tema de democracia en el fondo. Y bueno, yo soy absolutamente pro democracia y la practico además. O sea, la democracia real, donde la gente se puede expresar aunque no me guste, siempre que haya respeto, pero que además podamos cambiar las cosas y mejorar, y que sean públicas, y que sean abiertas. Este sitio web es uno, hay muchos, es uno de los sitios web que nos permiten ver cómo es el estado cómo va el estado de la apertura de datos a nivel internacional. Los datos abiertos y el conocimiento libre son sinónimos, realmente no. ¿Okay? La idea de la Declaración de Datos Abiertos, la Declaración Mundial de Datos Abiertos, y de todos los movimientos, y de todas las organizaciones de datos abiertos, y de todas las iniciativas de datos abiertos, la idea es que los datos sean, como decíamos hace un ratito y como decía Verónica, que sean usables y que sean interoperables. O sea, que todo el que pueda poner datos a favor del público lo haga. Y que los entes públicos sean obligados además a hacerlo. No es que sea opcional, es opcional para los privados y para las personas. Pero las entidades públicas, que sea obligado presentar sus datos de gestión en formato, sobre todo para los gobiernos se obliguen a hacerlo. Hay leyes de datos abiertos de Estados Unidos desde hace décadas, pero con el boom de la Internet y con el afianzamiento de la tecnología en línea, ahora pues es más fácil tener los datos abiertos, es más conveniente. Por otro lado, el movimiento de conocimiento libre es otra cosa. El movimiento de conocimiento libre necesita los datos abiertos, pero va más allá. Y es que todo el conocimiento que se genere en las áreas del quehacer humano sea para la humanidad. Esa es la rama más izquierdista de los soñadores. Todos tenemos derecho a conocer todo. Yo trato de ser realista en eso. No todos podemos conocer todo, porque sabemos que este mundo es peligroso, que hay gente que tiene malas intenciones, que hay gente que es explotadora, no solamente malas intenciones políticas, sino económicas también, gente que es explotadora, que no le importa explotar al prójimo para sacar ganancias. Entonces, con cierto conocimiento, eso puede ser perjudicial para grupos de personas y beneficioso para otros. No soy ingenuo en esto, pero lo que trato es establecer la diferencia, que no se confunda conocimiento libre con datos abiertos. Son dos cosas distintas. Porque además el conocimiento libre tiene una contraprestación, que es el derecho individual a tener ganancias, a tener beneficios de mi producción intelectual, que se expresa a través de los derechos de autor y del mercado de patentes. O sea, si yo tengo derecho de autor y tengo un mercado de patentes y puedo negociar los derechos de mis obras, ¿sí? No tengo por qué permitir que otros hagan uso de mis obras de una manera libre, abierta, y que yo no me pueda aprovechar. O sea, tiene que haber un equilibrio al respecto. Repito, hay un movimiento muy duro de conocimiento libre, pero ese movimiento de conocimiento libre a veces choca con el idealismo, a veces choca con el anarquismo, a veces choca con cosas que de entrada son ilegales, como por ejemplo hackear la información de una empresa y ponerla pública, porque todo el mundo tiene derecho a cómo esa empresa funciona. Bueno, si es una empresa lícita y es una empresa legal, no, nadie tiene el derecho a hacer eso. Si tú lo que estás exponiendo es cómo funciona un cártel de la droga, la cosa es distinta. Está haciendo por otras motivaciones, que esas sí pueden ser válidas. O sea, no hay que confundirlo.
Y las preguntas son esas. Las preguntas en el fondo son esas que están ahí. ¿Es ético distribuir el conocimiento generado por otros? Es muy fácil regalar lo que no es de uno. Es muy fácil regalar lo que no es de uno, pero tenemos derecho a copiar y a sacar lucro de la idea de otro, sin que ese otro pueda participar de los beneficios. Estamos hablando explícitamente de piratería en todos sus ámbitos. Piratería en todos sus ámbitos. Piratería no es de software, piratería es de ideas. Usted puede piratear en las ideas a otros, abiertamente. Plagiarle un libro, por ejemplo. Usted es químico y leyó un libro que le gustó mucho y ese libro lo publicó alguien en Bolivia y resulta que solamente tiraron 500 libros y usted viene y se roba todas las ideas y lo publica en Estados Unidos y vende 1 millón de libros. Eso es piratería. Eso es piratería. Incluso si la otra persona no registró su obra, hay límites éticos para eso. Entonces, esas son cosas que tenemos que pensar, porque no podemos promover de manera inocente o abierta que todo el conocimiento sea para todo el mundo y respetando el esfuerzo y la inversión que grupos de personas y personas individuales han hecho para obtener un determinado tipo de conocimiento. Ahí tenemos que tener un cierto equilibrio. Y es importantísimo que como estudiantes de una facultad de ciencias comprendamos esas cosas y nos empapemos y nos informemos de cuáles son las herramientas, qué herramientas disponemos nosotros para defender nuestra producción, qué herramientas tienen nuestros profesores para defender la producción, qué herramientas tienen ustedes como estudiantes para defender que ustedes tuvieran una idea y sea el profesor y que lucre de esa idea, o que una tesis le genere beneficios a un profesor y no le genere beneficios al estudiante. Por ejemplo, ustedes tienen que formarse en esto. Es parte de la discusión. Porque tiene que haber un equilibrio. La pregunta es si hay un equilibrio que tiene que haber entre el derecho del autor o inventor y el interés común. Uy, la batería se está acabando. Ok. Bueno, de todos modos, ya faltan 10 para las 7, para las 9. Entonces, las 7 aquí, las 9 allá. Disculpen, los he tenido entretenidos demasiado tiempo. Faltan unas poquitas cosas, las terminamos la clase que viene y empezamos luego. Fíjense que falta muy poquitito. Entonces, eso lo terminamos la clase que viene. Porque quería comentar la tarea. Ok, para aclarar las dudas. Esta primera tarea va sobre el tema que vimos en las clases hasta la clase pasada. Tiene que ver con estándares, tiene que ver con regulaciones, tiene que ver con leyes, tiene que ver con protocolos. Es decir, la idea de que tenemos que tener formas y convenciones para que el conocimiento, la ciencia, la cultura se pueda transmitir de manera uniforme. La transmisión sea uniforme, no que las ideas sean uniformes, que la forma de transmisión sea eficiente, que sean interoperables, que las pueda pasar de un lado a otro, que se puedan entender dos productos de diferentes fabricantes, dos productos de cualquier tipo, dos microscopios, dos tomógrafos, dos computadoras, dos cualquier cosa, dos automóviles. Ese es el tema que habíamos visto la clase pasada. Entonces, yo les estoy proponiendo allí 6 preguntas, de las cuales ustedes van a escoger solo una. Solo una. Y lo dice aquí abajo. Me lo preguntaron en el grupo y yo lo estoy afirmando acá. De una de estas preguntas, desarrollo un artículo donde define el tema, la historia del tema, la importancia en el mundo actual y una perspectiva a futuro. O sea, ¿qué puede pasar en el futuro con normas legales sobre los estándares? ¿Qué puede pasar en el futuro con los estándares abiertos? ¿Qué puede pasar en el futuro con los estándares tipo IETF? ¿Qué puede pasar en el futuro con los navegadores y las tecnologías web? ¿Qué puede pasar en el futuro con las organizaciones internacionales? Etcétera. Eso lo van a escribir en látex. Van a usar al menos una imagen de uso público con su respectiva referencia. O sea, buscan una imagen que no tenga derecho de autor, que ustedes estén seguros que la persona lo licenció con una licencia Creative Commons y le ponen la referencia. Imagen tomada de tal parte. ¿Okay? Como les dije, usted puede usar cualquier herramienta, pero luego, esto lo vamos a discutir. Esta tarea está diseñada para 2 personas, si la quieren hacer solos, háganlo.
La tarea es para recibirla, para que usted me la mande por correo, no el 4, que es el lunes que viene, sino en esa semana, incluso hasta el fin de semana de la semana que viene. La imagen puede ser creación propia, me jodiste, Leonardo. Te voy a decir, de pana me jodiste, porque si tú haces una y la licencia como Creative Commons, te está saliendo el berenjenal. Prefiero que no, aunque me llama la atención de cómo le pones la licencia Creative Commons. Digamos que sí, siempre y cuando de verdad sea Creative Commons. Que tú te ocupes de ponerla en un sitio público y de que cualquier persona en el planeta la pueda usar, manteniendo tu autoría. ¿Ok? Capiche, Leonardo, ¿me entendiste? Ok. La exposición, por supuesto, mientras yo esté fuera del país, la exposición la vamos a hacer por Zoom. Entonces ustedes van a preparar una lámina con unas características que nos van a hacer más de 5 láminas para que ustedes pongan el trabajo, las 2 personas lo ponen por Zoom en un tiempo determinado. Normalmente ese tiempo son 12 minutos, que es una eternidad. Y entonces yo les dije que esa semana podríamos tener 2 sesiones para adelantar, para hacer varias presentaciones. ¿Okay? Y es por eso que les dije, pueden utilizar cualquier herramienta, incluyendo ChatGPT, usan lo que ustedes quieran, pero después ustedes tienen que defender su idea. Y cuando yo les haga preguntas, tienen que demostrar que están claros en lo que están hablando. No que hicieron un copy-paste de página. Eso es todo. La exposición es una exposición normal y corriente, así como yo les estoy poniendo a ustedes una RAM. Igualito lo van a hacer ustedes por Zoom. ¿Ok? A ver, Ismael. Ok, profe, una pregunta. ¿El artículo que debemos escribir debe seguir algún formato en especial? O sea, tipo cualquier tarea, o sea, el membrete, nuestros nombres y el contenido. Sí, sí, no, en este no tiene nada especial. En la última tarea que ustedes van a desarrollar, sí les voy a poner un formato de un paper en un formato de revista científica. Entonces Ok, ahí sí tiene un abstract y un y poco de cosas. debemos citar la imagen con algún formato o algo, el formato APA, no sé. No, cítenla con formato APA, pero en realidad, si es Creative Commons, si ustedes la están tomando en internet, va a tener un URL. Ustedes pongan el URL, de manera que yo pueda ir al URL y ver que la imagen efectivamente está licenciada como Creative Commons. Ok, Buena pregunta, Ismael. gracias. La de Leonardo también me gustó, una bonita pregunta. ¿La puedes hacer tú? Sí, pero si la pones como Creative Commons, sí. La pones en Wikimedia, la pones en un sitio donde el planeta entero la puede utilizar gratuito, con esa licencia. Si es así, sí, porque además ganarías un punto adicional porque estás creando un valor para la comunidad. O sea, no se me había Y, ocurrido, nadie me lo había preguntado, pero si lo puedes hacer así, Leonardo, y profe, la exposición debe durar 12 minutos. como máximo. Normalmente esas posiciones son bien cortas. Ok, Claro, siempre en la conversación la llevamos a 15, pero eso es bastante tiempo. ok. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna curiosidad acerca de esa tarea? Bueno, chicos, el límite de extensión del texto no tiene límite. Si quieren escribir 20 páginas, háganla, pero en general con 3 o 4 páginas tiene. Longitud mínima dice 4 páginas. En realidad la cambio por 3 páginas. Con un pequeño artículo de 3 páginas puede ser suficiente. Eso sí, por lo menos coloquen lo que les estoy viendo ahí, donde esté la historia, la importancia y una perspectiva futuro, como una conclusión. Que por lo menos esas 3 secciones. Y pues sí, 3 páginas estaría bien. La fecha de entrega es la que está escrita ahí. ¿Okay? Es el jueves 30 de noviembre. De hecho, lo puedo hacer el jueves, viernes primero, hasta el domingo 3, sin ningún problema. ¿Okay? Si quieren, la vuelvo a escribir y se la paso, pero asuman de inmediato que eso que dice jueves 30, que es el jueves de la semana que viene, en realidad es el domingo 3. Y que la longitud mínima puede ser 3 páginas. Pero con 3 páginas está bien. Si lo quieren hacer de 4, 5, 6, perfecto. Pero con 3 estaría bien. Bueno, chicos, si no hay ninguna otra pregunta, curiosidad o intervención. Bueno, lo que había preguntado Johan, sí, lo voy a reescribir, lo voy a cambiar esas 2 condicioncitas para que quede formal. Lo que preguntó Johan en privado, que si él tiene que trabajar con otra persona, lo puede hacer solo, trabajar obligado en látex, no tiene que ser en látex, papá. Trabaja en la herramienta que te sea más sencilla, ¿ok?
Y si quieres saltarte lo de la imagen y poner otra cosa, hazlo. No. Somos 2 personas y vamos a usar látex sin problema. Fantástico, perfecto, buenísimo. Bueno, chicos, les escribo esto, se los envío y de verdad muchas gracias por haberse conectado. Espero que hayan disfrutado la clase. Como ustedes ven, a mí, si no me paran, puedo hablar horas de estos temas. Entonces, tengo que dosificar mis láminas, porque si no se me acaba todo juntando. Nos vemos en principio el jueves que viene. Seguro, profe, gracias. Hasta luego, profe, muchas Luego, gracias. profe, gracias. Tuvo chévere la clase. En un La rato, verdad es que eso es muy interesante. sí, son cosas bien divertidas, interesantes, más que divertidas. Ya en un rato descargo el video y lo subo. Chao. Hasta luego.